las políticas integrales en salud y qué intervenciones recomiendan estas RIAs. ¿Listo? Entonces recordemos el adolescente para este decreto va entre los 12 a los 17 años, muchachos. Recordemos que es una etapa de crecimiento y desarrollo de diferentes cambios, tanto físicos como, digamos, mentales, ¿cierto? O psicológicos de nuestros pacientes. Sí, son cambios varios que suceden en esta etapa de edad. Digamos, lo que intenta estas guías básicamente es identificar, digamos, riesgos que amenacen la salud de estos adolescentes. ¿Sí? De acuerdo a la intervención individual a esta edad, pues identificar esos riesgos, ¿sí? Rápidamente. Generar de alguna manera diferentes condiciones, ¿sí? Para que estas personas o estos adolescentes adquieran, digamos, o puedan adquirir diferentes condiciones para mejorar sus estilos de vida, ¿cierto? Y esos estilos de vida, pues, sean saludables. Se, digamos, estimulan diferentes prácticas protectoras para ellos a través de estas rutas de atención. Entonces, dentro de las intervenciones, muchachos, pues básicamente, pues ellos hacen, digamos, una división dependiendo pues del tipo de procedimiento o consulta que se va a realizar, ¿sí? A través del cual pues se hace una valoración integral y el profesional que va a ejercer esa atención, ¿sí? Hacen referencia, digamos, a la frecuencia según la edad, ¿cierto? Entonces, en el caso del adolescente, miren que va de 12 a 17 y de acuerdo a la necesidad que requiera, pues se da como un intervalo de atenciones. El talento humano que pues se encarga de esa atención y las diferentes directrices de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven aquí, en relación a las consultas, por ejemplo, para una valoración integral, puede hacerla el médico general o medicina familiar, ¿cierto? Miren los intervalos de frecuencia de esas consultas. Si ustedes ven aquí, cada 2 años, un adolescente debería consultar. Entonces, a los 12, a los 14, a los 16 años. Para hacerle una valoración integral a ese paciente. ¿Quién lo debe hacer? El médico general o también el médico familiar, ¿cierto? Por parte de enfermería, pues pudiera ser entre ese intervalo de 2 años. Uno, digamos, la enfermería puede actuar también en la mitad de ese tiempo. Y en relación a la atención de la salud oral, mire que se debe programar cada año, ¿listo? Pues obviamente va a cargo del odontólogo, ¿cierto? El encargado de la salud oral. Tenemos aquí procedimientos como para detección temprana de algunos problemas, especialmente ETS, ¿no? Entonces, mire, la prueba rápida treponémica y la prueba rápida de VIH. Básicamente no es que tengamos que, digamos, hacerlo obligatoriamente, sino que tenemos que hacer el análisis de nuestro paciente y de acuerdo a ello definir si el paciente tiene conductas de riesgo, ¿cierto? Y tengamos que de alguna manera solicitarlo periódicamente, ¿sí? O alguna primera vez debería ser dependiendo del riesgo que tenga nuestro paciente, ¿cierto? ¿Quién debe realizar esas pruebas? Básicamente, pues, el equipo de salud, el médico general, la enfermera, inclusive el auxiliar de enfermería, ¿sí? No es necesario que haya un profesional encargado netamente para hacer estas pruebas, ¿cierto? Entonces, analizar qué riesgos tiene ese adolescente y solicitar la prueba.
La asesoría pretest o post-test de VIH, pues no aplica, muchachos. Antes esto pasaba por psicología, ahora no es necesario, no es obligatorio dentro de la ruta. Y mire que a estas edades se hace tamizaje para anemia con niveles de hemoglobina y hematocrito una vez por lo menos entre los 10 y los 13 años, ¿sí? Una vez. Y luego, una vez entre los 14 y los 17 años. O sea, no es que tengamos que hacer eso cada año, ¿no? Ah, doctor, es que yo vengo porque me haga un chequeo general. Bueno, pues ya te hicieron hemoglobina, hematocrito, durante este intervalo de tiempo no es necesario estarlo haciendo cada año. ¿Listo? Básicamente de eso se tratan esas rutas. En un paciente sano, ¿yo qué debo hacer de manera general? La prueba de embarazo, obviamente, pues la adolescente, recuerden que es una época de, digamos, alta actividad sexual, que están, digamos, reconociendo su cuerpo, ¿cierto? Están en ese periodo de identificación y pues tienen ese aumento de libido importante, ¿cierto? Esos cambios, esos caracteres que tenemos de cambios durante la adolescencia. Entonces, la prueba de embarazo no es que tengamos que hacerla, muchachos, seguido, porque simplemente llegó el adolescente, sino obviamente si la paciente tiene un retraso, una menorrea, ¿cierto? Pues, tiene algunos síntomas que a uno no le cuadran, ¿no? Náuseas, vómitos, decaimiento, ¿sí? Mucho sueño, por ejemplo, ¿no? Y ausencia de menstruación. A veces no hay ausencia de menstruación, pero tiene alguno de estos síntomas, podría uno considerarlo. ¿Quién debe hacer esto? Pues ¿qué talento humano? Pues el médico general, la enfermera jefe o los auxiliares de enfermería también podrían realizar esta intervención. Ya digamos, hay situaciones de protección específica, por ejemplo, si el paciente requiere una asesoría con médico general o médico especialista, en este caso el médico familiar, el que pudiera estar más cercano también al adolescente, o la enfermera en relación al tipo de anticoncepción que el paciente quiere iniciar, pues eso puede hacerlo en cualquier momento de sus edades. ¿Listo? El control para esa anticoncepción también se puede hacer a demanda en cualquier momento. ¿Sí? La inserción del DIU, eso también va, pues, a la función la cumple el médico general, familiar, hay gentes técnicos que se especializan en la colocación de estos dispositivos, en profesional de enfermería y el especialista en ginecología pueden hacerlo y pueden, digamos, en cualquier momento dar esa cita para que una vez se haya tomado la decisión. La inserción de anticonceptivos subdérmicos también, el médico general, médico familiar, hay enfermeras, jefes que se entrenan en el procedimiento, el ginecólogo, ¿cierto? Igual pasa con la anticoncepción oral o inyectable. Entonces, esas son protecciones específicas que en cualquier momento de las edades, no existe una edad, digamos, específica para hacerlo, ¿sí? Ni obligatorio, es simplemente en cualquier momento de la adolescencia, ¿cierto? El suministro de preservativos también es a demanda, ¿sí? La EP, las instituciones prestador de salud tiene la obligatoriedad de entregar, digamos, los preservativos, ¿cierto? Si usted se los pide al médico, debería formulárselos, ¿sí? Cantidad, pues puede ser variable, porque eso sí a veces puede ser muy limitado en la consecución de esos preservativos. Entonces, a veces se entregan como 3 o 4 preservativos por mes, ¿listo? De resto, pues tocaría que conseguirlos, ¿no? La aplicación de barniz de flúor, eso pues obvio lo hace el profesional de la odontología o el técnico de salud oral. Eso se debe hacer, muchachos, 2 veces al año. Eso sí tiene como un periodo específico
y se debe hacer 2 veces al año, 1 por semestre. ¿Listo? Bueno, seguimos hablando de la salud oral. Miren, la profilaxis y remoción de placa bacteriana, 2 veces al año también, o sea, cada 6 meses los pacientes deberían estar asistiendo a que el técnico en salud oral pues revise sus dientes y pues quite un poco esa placa bacteriana, ¿cierto? Para ir previniendo presencia o aparición de caries. ¿Ok? Semestralmente el adolescente debe consultar. El de traje supragingival, pues eso ya según necesidad. ¿Sí? Aplicación de sellantes también según necesidad, entre los 12 a los 15, son muy importantes. Y digamos que la vacunación pues ya va a depender del esquema, digamos, para adolescentes, ¿cierto? Que revisamos dependiendo pues de cuáles tenga, cuáles sean sus refuerzos, cuáles necesite, ¿cierto? O cuál sea su actividad específica, ¿sí? Entonces, con eso nos podemos orientar a través del PAI para la aplicación entonces de la vacunación del adolescente. ¿Listo? Obviamente siempre existir la educación para se puede hacer educación dirigida a toda la familia o la educación grupal, ¿cierto? Ya, pues existen diferentes formas de hacer esa educación en salud. Se puede hacer en cualquier momento, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Entonces son las intervenciones específicas que el RIAS, digamos, hace referencia, ¿cierto? Para el adolescente. ¿Preguntas de esa parte de adolescente? ¿Están ahí? ¿Se fueron? No, profe. Aquí estamos. Sigamos entonces. ¿Verdad? Vamos ahora a hablar de las intervenciones que van a hacer durante la juventud. La juventud, digamos que para esta guía, para esta ruta, para este decreto, va entre los 18 y los 28 años. ¿Listo? Recordemos que aquí en esta etapa, usted ya empieza a consolidar muchas cosas de la adolescencia, ¿cierto? La adolescencia usted lucha por lograr su autonomía, aquí usted ya consolida esa parte. Esa autonomía usted la va a lograr de manera intelectual, de manera moral, física, está intentando lograr una consolidación económica, social y cultural, ¿cierto? Aquí en estas edades usted como joven, pues entonces ya empieza a tener situaciones donde debe tener mayor actitud de seguridad, maneja situaciones de poder y de dominio, entonces eso pues te genera un poco más de consolidación y seguridad, ¿cierto? A usted como ser. Estas rutas pues ayudan a identificar también factores de riesgo, principalmente en salud, ¿cierto? Ayuda a fortalecer de alguna manera lo que son los estilos de vida saludables y digamos que también fomenta prácticas de cuidado, de protección o protectoras de la salud a estas edades, ¿cierto? Entonces, para lograr eso, pues entonces ellos también hacen las mismas rutas, las diferentes intervenciones que pudiéramos tener en esta etapa de edad, entre los 18 a los 19, a los 28 años, ¿cierto? Entonces, en relación a la valoración integral, eso lo puede hacer también, miren, el médico general en medicina familiar, ¿cierto? Cada cuánto, miren que en ese periodo de tiempo, muchachos, pues si ustedes se pueden dar cuenta, donde los que menos consultan a estas edades, pues difícilmente o raramente se enferma, ¿cierto? Una población poco enferma. Entonces,
pero lo ideal es que consulten por lo menos 2 veces en ese periodo, mire, es para hacerle una valoración integral. Por lo menos una primera entre los 20 y los 21 años y una segunda entre los 26 y los 27 años, ¿cierto? Profesionales, el talento humano que debería hacer esa valoración integral, pues está el médico general principalmente, y pues dependiendo del servicio, medicina familiar puede también hacer esa intervención integral. ¿Listo? O pueden hacerlo en equipo. En relación a la parte de la salud bucal, digamos que pues obvio el odontólogo es el que se encarga de esto y esto sí lo recomienda una vez cada 2 años, ¿cierto? Una vez cada 2 años. Ya no es cada 6 meses como pasaba en la adolescencia, aquí ya hace una vez cada 2 años. ¿Ok? En este punto, digamos, miren, por ejemplo, para hacer tamizajes de riesgo cardiovascular, muchachos, no es que este joven vaya una vez al año y tenga que hacerle un screening pues, de laboratorios para tamizajes de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? O sea, usted le consulta por primera vez a los 20, 21 años, entonces usted puede hacer el ejercicio de mandarle su glicemia basal, su perfil lipídico, su creatinina y uroanálisis, ¿no? Y no necesariamente yo tengo que el siguiente año volver a repetirlo, a no ser, si sale sano, ¿no? A no ser que, digamos, el paciente tiene una alteración, ¿cierto? Entonces le salió un trastorno del metabolismo y los carbohidratos en ayunas, entonces usted pues decide pronto en un año volver a repetir el laboratorio, pero habría que justificarlo adecuadamente porque ya es una condición médica que puede estar en riesgo ese paciente. Entonces, de acuerdo a su clasificación, usted va a tomar esa decisión, pero si el laboratorio sale totalmente normal, mire que podría pasar casi 5 años para volverle a repetir el siguiente tamizaje de riesgo cardiovascular. ¿Listo? ¿Quién hace eso? Pues también el médico general, puede hacerlo el médico familiar e inclusive los profesionales en enfermería. ¿Listo? Bueno, aquí nuevamente aparece la detección temprana de enfermedad de transmisión sexual. Sí. ¿Te fue la presentación? Mejor compartir pantalla, me parece. Se dejó de compartir. Ahí están viendo otra vez. ¿Qué le habrá pasado a eso? Listo. Ahí ya ven, ¿no? Bueno, nuevamente en estas edades aparece la necesidad de detectar enfermedades de transmisión sexual, en especial lo que es pues, la prueba rápida de treponémica y la prueba rápida de VIH. Cuando hablamos de prueba rápida, muchachos, es una prueba como la que se hace para la glucometría, ¿no? Se hace a través de un marcador específico, una tira, que marca pues, presencia de anticuerpos de ambas patologías. Y también no se hace dependiendo del riesgo, no necesariamente, pues, si el paciente tiene una pareja estable de pronto o si no ha iniciado vida sexual y no tiene conductas de riesgo sexuales, pues no sería tan necesario hacer una prueba serológica o una prueba de VIH y treponémica, ¿listo? Bueno, treponémica. Tampoco aplica aquí la asesoría para pre y post test VIH. En el caso de la hepatitis B, pues se tiene que tener en cuenta y evaluar riesgos si el paciente, digamos,
pues tiene ese riesgo, especialmente si tiene relaciones sexuales sin protección, al igual que en el paciente para solicitar estudios para treponema y para VIH. La hepatitis C, digamos que en estas edades se recomienda una vez, ¿cierto? Digamos, especialmente si hay transfusiones previas, especialmente si hay antes del año de 1996, donde no se hacía, digamos, una identificación de este virus en esa sangre, ¿listo? Pero ya en este momento es muy, muy extraño, pues, que esos pacientes tengan esas edades desde 1996, ¿no? Ya ha pasado. Entonces, no es que sea pues obligatorio realizar ese tamizaje de prueba rápida para hepatitis C, a no ser que exista ese riesgo antes de 1996. Siempre hay que tener en cuenta el riesgo sexual de nuestros pacientes y de acuerdo a ello, pues definir si le pedimos esas pruebas serológicas para esas enfermedades de transmisión sexual. La prueba de embarazo, lo mismo, ¿no? Sintomatología y amenorrea. No es obligatorio solicitarla específicamente a una edad, ¿sí? Es simplemente si tiene alguna sintomatología o si existe un retraso o un trastorno de la menstruación que lo haga sospechar a usted. ¿Listo? Aquí aparece el tamizaje de cáncer de cuello, muchachos, en especial la citología, ¿cierto? A partir principalmente, miren, de los 20 años, ¿cierto? Se hace una tamización de oportunidad, ¿cierto? A partir del criterio de evaluación de antecedentes y factores asociados. Y también, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de tamizaje de cáncer de cuello uterino, pues va a depender la frecuencia, ¿cierto? Entonces, inicialmente eso se hace cada año y luego se espacia después del tercer año, cada 2 o 3 años, ¿listo? No es que tenga que hacerse tampoco cada año, ¿no? Si salen las primeras 3 normales, usted pudiera espaciar eso cada 2 a cada 3 años inclusive. Entonces, usted debe evaluar la oportunidad en cada paciente y no debe dejar pasarla, ¿cierto? Para poder realizar el procedimiento. La colposcopia cervicuterina pues va a depender, obvio, del hallazgo de la citología. Igual la biopsia cervicuterina va a depender entonces ya también de los hallazgos en la tamización con la citología. ¿Quién hace esto, muchachos? Pues profesionales de laboratorio clínico, ¿cierto? Bacteriólogos especialmente. El médico general también puede estar entrenado para hacer citologías, el médico familiar o el profesional en la enfermería, ¿ok? O inclusive el ginecólogo en su consultorio, pues a veces aprovecha la oportunidad, ¿cierto?, para hacer la tamización, si no tienen la tamización la paciente. Bueno, ya estos exámenes más específicos, ya pues debe haber un entrenamiento específico. Hay médicos generales o diferentes especialidades que pueden tener algún entrenamiento en relación a colposcopias y también para la toma de biopsias cervicuterinas. Para protección específica, pues básicamente si hay necesidad de atención por medicina general, medicina familiar o enfermería para asesoría de anticoncepción, eso puede hacerse en cualquier momento de esas edades. Igual para hacer seguimientos y controles o cualquier problema de salud, digamos que allí se hace a demanda, ¿cierto? Y si es mujer, pues la parte de salud de la mujer también se hace a demanda, ¿cierto? No es que exista una edad específica para esa protección específica. Todas estas actividades se hacen a demanda, es decir, no es que haya una edad específica para hacerlo. Entonces, si el paciente le consulta a usted para asesoría de anticoncepción, pon control, pues eso es a demanda. Si el paciente le solicita a usted que quiere hacerse una vasectomía, básicamente eso también es a demanda, pero obviamente va a depender
del tiempo de oportunidad por parte de las diferentes especialidades, pero pues digamos que eso puede hacerlo a cualquiera de estas edades entre los 18 y los 28 años. La solicitud de ligadura de trompa o el pomeroid, ¿sí? A través de milaparotomías, la esterilización femenina, la inserción de dispositivos intrauterinos, la inserción de anticonceptivos subdérmicos, ¿sí? Y el suministro de anticoncepción oral o inyectable, eso se hace a demanda, no se le puede negar a ninguna de estas edades de los pacientes la necesidad de su servicio. ¿Listo? Seguimos aquí, suministro de preservativos igual, ¿cierto? También se hace a demanda. En relación a la profilaxis y remoción de placa bacteriana, esta aquí ya se espacia una vez al año, ¿cierto? De tetraje supragingival, ya va a depender de la necesidad y la vacunación, va a depender entonces de, digamos, su esquema, cómo está su esquema, y está completo o incompleto, o si requiere algún tipo de refuerzo específico. ¿Ok? En relación a la educación, pues en cualquier momento, muchachos, eso lo hace en cualquier momento el profesional en salud, ya sea el médico, ya sea la enfermera, o ya sea los auxiliares o técnicos, dependiendo del tipo de educación pues, que se vaya a ofrecer a la paciente o al paciente. Aquí nuevamente la educación no solamente individual, sino familiar, ¿cierto? Y la educación grupal. Nos recordemos que estas rutas intentan hacer, digamos, manejos integrales en salud, ¿sí? No es simplemente individualización, sino que se le da, los otros artículos hablan también de la protección, digamos, en familia o las intervenciones en familia y grupales o colectivas. Bueno, ¿pregunta hasta allí? No, profe. Bueno, Ok. Entonces, seguimos aquí. Vamos entonces ahora a la adultez. ¿Sí? En la previa hablaban de juventud, ¿cierto? Ahorita hablan de adultez. ¿Sí? En la adultez para estas guías van desde los 29 a los 59 años. Aquí digamos que viene de un proceso dinámico, ¿cierto? De la juventud. Pues digamos que aquí continúa con ese desarrollo de esas habilidades, ¿cierto? Ya uno espera que haya consolidado muchas de sus capacidades, ¿cierto? Ya sea morales, éticas, ya sea intelectuales, ¿sí? Ya sea económicas, ¿ya? Entonces aquí ya está más claro para este adulto la necesidad de establecimiento y búsqueda de recursos para alcanzar sus metas, porque ya debería de tener de pronto unas metas un poco más claras, ¿no? Entonces él ya está buscando recursos dentro de pues, todas sus habilidades para poder lograrlas, ¿sí? Entonces aquí ya no es que aparezcan muchas cosas nuevas en relación a su desarrollo, sino que él trata ya de consolidar esos aprendizajes, ¿sí? Que ya viene o trae desde las previas etapas, ¿sí? Y logra un perfilamiento más claro de su individualidad, ¿cierto? Para lograr llegar a esa vejez un poco más íntegra, ¿listo? Estas serían las siguientes intervenciones que a estas edades pues hay que tener en cuenta entre los 29 y los 59 años. Entonces mire que aquí ya se vuelve un poco más frecuente o debería ser un poco más frecuente esa atención. Si ustedes logran ver, la recomiendan cada 2 años, ¿cierto? 24, 29. Al principio, hasta los 44,
por lo menos cada 4, ¿no? Cada 4 años. ¿Sí? Y bueno, después de los 45 igual siguen, lo bajan un poco a casi cada 2 años, ¿cierto? Mira, aquí va, bueno, aquí en esta primera, los 45, 49, hay 4 años, pero miren, 50 a los 52 ya 2 años, 53 a 55, 2 años, ¿cierto? 56 a 59, 2 años. Sé que ya entre más cercano a la vejez, usted ya debe tener más frecuentemente esas valoraciones integrales. Entonces, inicialmente cada 4 hasta los 49 años, de ahí en adelante, de los 50 en adelante, te recomienda cada 2 años esa valoración. ¿Listo? ¿Quién lo puede hacer? El médico general, el médico familiar, de una manera integral. ¿Listo? En la parte de la salud bucal, mire, una vez cada 2 años, por lo menos, se recomienda a estas edades esa frecuencia de atención por parte del odontólogo. ¿Sí? Pues obviamente pues el odontólogo es el encargado de esto. Detección temprana, aquí se hace mucho énfasis en la parte del tamizaje del cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Recordemos que, digamos, se puede hacer el tamizaje con la detección de ADN de BPH, ¿cierto? De acuerdo, digamos, ya a lo establecido para el tamizaje de cáncer de cuello uterino, ¿sí? Habíamos hablado, si normalmente nosotros cuando utilizamos este tamizaje, cuando de pronto la citología nos muestra cambios, ¿cierto? Celulares, y nos obligamos entonces a hacer detección del ADN de ese PPH que puede estar afectando, digamos, ese cuello uterino, ¿cierto? Ahí es donde principalmente utilizamos ese tamizaje. Lo hacemos en ese orden, pero también pudiéramos utilizarlo de primer orden, ¿cierto? Utilizarlo en primera instancia como método de tamizaje. Igual la citología, ¿cierto? Pues ya otra vez le repito, se emplea de acuerdo, digamos, a lo establecido al procedimiento de tamizaje con citología. Entonces, citología, ¿cierto? A través de citología, en las otras ocasiones, pero aquí, por ejemplo, en estas zonas que pueden ser dispersas rurales, se puede hacer o utilizar técnicas de inspección visual con ácido acético y Lugol. ¿Sí? Entonces, el ácido acético pinta, ¿cierto? Pinta y usted observa a través de una luz si se ve a su lado, entonces usted puede definir si de pronto puede existir algunos cambios celulares asociados al VPH. Entonces, eso son actividades, por ejemplo, que lo puede hacer enfermería, el médico general de esa zona rural dispersa, ¿sí? A través de técnicas de inspección visual con ácido acético y Lugol, a partir de los 30 años hasta los 50. Ya esto de la criocauterización del cuello uterino va a depender del hallazgo, igual la cosposcopia, igual la biopsia cervicuterina, va a depender del hallazgo en los tamizajes por el ADN, VPH o por la citología o por el método de inspección visual, dependiendo pues donde usted se ubique. Recomiendo esos métodos de inspección visual porque puede haber zonas muy dispersas en Colombia que de pronto no tenga los laboratorios adecuados para hacer el estudio a través de citologías o de pruebas de ADN, pues mucho menos. ¿Listo? Aquí aparece a estas edades entonces el tamizaje para cáncer de mama. Recordemos que ese tamizaje se hace a partir principalmente en pacientes sin antecedentes a partir de los 50 años, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ya entra la especialidad en radiología, donde de pronto pues sería el más entrenado para generar un reporte de estos estudios de imagen.
¿cierto? Y obviamente pues el técnico pues debe estar bien entrenado para que pues el estudio quede bien realizado y pueda ser bien interpretado. A partir de los 50 aparece el tamizaje de cáncer de mama, ¿cierto? El tamizaje lo hacemos a través de mamografía, ¿cierto? Con la clasificación BIG-RADS, ¿no? Miren, si encontramos un paciente con factores de riesgo, seguramente ese paciente vamos a tener que hacerle tamizaje de cáncer de mama, ¿cierto? Antes de los 50, entonces arrancaríamos a los 40 años. Si pudiéramos iniciar con una evaluación clínica, una valoración, el examen de mama, ¿sí? Pero si existe un riesgo entonces muy específico como cáncer de mama en la madre o hermanas, lo ideal sería el estudio de imagen, ¿cierto? La biopsia de mama pues ya va a depender del resultado de la tamización, ¿sí? Eso pues ya con las diferentes especialidades específicas para la realización de esos procedimientos, como es ginecología, hay algunos entrenados, el mastólogo pues el más entrenado en esto y radiólogos intervencionistas que pueden, digamos, hacer el estudio a través de ecografía dirigida, dirigiendo el procedimiento, ¿cierto? Aparece aquí en el hombre, muchacho, el tamizaje para cáncer de próstata. Entonces, va a depender también de las edades, pero de los riesgos, pero normalmente en pacientes sin riesgo, mire, cada 5 años a partir de los 50 años. ¿Sí? Si usted el primer PSA le hizo el PSA y salió normal, pues simplemente pues, interrogatorio clínico y mirar cada 5 años si es necesario repetir el examen. El tamizaje del tacto rectal siempre que del cáncer de próstata hay que complementarlo con el tacto rectal. Se hace igual que el PSA, cada 5 años a partir de los 50. La biopsia de próstata pues va a depender entonces de los resultados o de la interpretación que usted tenga del PSA y del tacto rectal. Especialidad encargada de eso principalmente pues lo que son urología, radiología. Usted como médico general debe entender qué es el PSA, debe entender cómo hacer un tacto rectal, ¿cierto? Poder interpretar esos dos exámenes y, digamos, definir si el paciente requiere o no una valoración más especializada o si requiere o no un seguimiento más estrecho. ¿Listo? Bueno, el cáncer de colon, en Colombia principalmente, lo tamizamos a partir de los 50 años y lo hacemos a través de sangre oculta en materia fecal. Sí, ya puede ser una prueba guayaco o una prueba de inmunohistoquímica, ¿sí? La más sensible y específica es la prueba de inmunohistoquímica, ¿no? Un poquito más costosa, ¿ves? Entonces se hace cada 2 años, muchachos, a partir de los 50 años, a partir de los 50. Y miren que la colonoscopia la dejan principalmente dependiendo del resultado, ¿cierto?, de la prueba de sangre, de oculta en materia fecal. Y la biopsia, pues obviamente, pues va a depender de los hallazgos endoscópicos, ¿no? Generalmente estos procedimientos pues son hechos por subespecialistas como el gastroenterólogo o el cirujano general, ¿cierto? Especializado en gastro principalmente. ¿Ok? Mire que para problemas de riesgo cardiovascular o para tamizaje de riesgo cardiovascular se recomienda cada 5 años, ¿cierto? Cada 5 años, obvio, si pues no tiene trastornos, ¿no? Si usted ve alguna alteración, obviamente el paciente hay que hacerle un tratamiento específico y hay que hacerle un seguimiento más estrecho. Pero si está normal, pues se sigue haciendo cada 5 años. Glicemia, perfil lipídico, creatinina, hidroanálisis. Las pruebas para detección de TS, pues básicamente también continúa, digamos, realizándose de acuerdo a los riesgos, ¿sí?, del paciente, especialmente en sus comportamientos sexuales y el no uso de protección, digamos, que
a la hora de la relación, ¿cierto? Especialmente el condón, ¿no? Aparece lo mismo aquí, entonces asesoría pre y post test de VIH no es necesaria. Las pruebas rápidas para hepatitis B, C, ¿cierto? Y la prueba de embarazo, bueno, en el caso de la hepatitis B va a ser dependiendo de los riesgos, ¿cierto? Especialmente comportamientos sexuales. Prueba de hepatitis C, ya habíamos hablado de una vez, dependiendo si de pronto ha tenido transfusiones antes de 1996, ¿cierto? Y por lo menos una vez en la vida a partir de después de los 50 años, ¿cierto? Por lo menos debería tener una vez examen a partir de los 50 años. Y la prueba de embarazo obviamente va a depender de sintomatología o trastorno de la menstruación o menorreas principalmente. En relación a la protección específica, pues va a depender pues, de la consulta o la necesidad de la consulta del paciente, se hace a demanda. No hay una edad, no hay como un momento específico de esas edades, sino a demanda, ¿listo? Igual pasa, por ejemplo, con la necesidad de la vasectomía, pasa, por ejemplo, con la necesidad de método de planificación definitivo para las mujeres, para el Pomeroy, para esterilización femenina, inserción de dispositivo intrauterino, inserción de dispositivos subdérmicos, ¿cierto? O anticonceptivos orales o inyectados. Eso principalmente hasta los 50 años, ¿cierto? Donde posiblemente pues la mujer tiene una reproductiva, ¿no? Después de los 50, pues uno espera que ya esa mujer, sus óvulos, pues no, ya no tenga, de mucho, ¿cierto? Y ya haya perdido su menstruación entre el periodo de la menopausia. El suministro de preservativos también es a demanda a todas las edades, recordemos que es principalmente para prevención de enfermedad de transmisión sexual y eso sí se puede dar a cualquier edad de estas. En la parte odontológica, profilaxis y remoción de placa bacteriana, una vez cada 2 años, y el de tatuaje supragingival también pues, va a depender de la necesidad del paciente. En relación a la parte de educación, pues igual muchachos, tanto individual como familiar o colectiva, ¿cierto? Se puede hacer en cualquier momento, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí? Y vamos por la última etapa, ¿cierto? Y la etapa de vejez, clasificada de esta forma en la guía, va entonces entre los 60 hasta los 80 o más años, ¿sí? Aquí pues va a depender de diferentes circunstancias, ya es una edad donde se ha vivido desde las pérdidas, ¿cierto? O se decide vivir a plenitud. Aquí ya ha habido una acumulación de efectos, ¿cierto? Durante todos estos periodos que ha vivido nuestro paciente y va a estar, digamos, muy ligada a la condición y posición social de estas personas, ¿sí? Especialmente en este país que padece diferentes dificultades. Va a depender mucho de la edad del paciente, obviamente del género, ¿sí? Si es hombre o mujer, puede haber algunas diferencias de condición o posición social importante, ¿sí? O acúmulos, por ejemplo, de enfermedad física o mental, ¿no? Va a depender también mucho de la clase social de nuestro paciente y también del origen étnico. Eso, lamentablemente, el envejecimiento va a diferir dependiendo o la forma de envejecer o el mantenimiento de nuestra salud va a depender de está condicionado por estas situaciones, ¿cierto? ¿Qué condición tengo yo de posición social? La edad que tenga, obvio. El género muchas veces, ¿sí? Muchas veces va a haber, digamos, nuestra forma de envejecimiento está relacionado con eso, la clase social y el origen étnico, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias sociales.
Puede existir muchas diferencias de acceso, ¿sí? Y disfrute de recursos, ¿no? Va a depender de todo lo anterior que les dije, ¿no? Entonces, las dificultades para acceder a esos recursos de salud, ¿sí? Poder disfrutarlos, pues muchas veces va a ser difícil, o sea, no solamente ir a la EPS, ¿no? Recuerden que salud tiene muchos condicionantes, ¿sí? La parte recreativa, vivienda, servicios públicos, la parte económica, ¿sí? Las pensiones, ¿sí? Entonces, ya a estas edades va a depender mucho de todas las situaciones, todos condicionantes sociales. Entonces, en algunos va a haber buen acceso y disfrute los recursos, en otras personas no tanto, ¿sí? De todos modos, es importante identificar esos riesgos y siempre detección temprana de alteraciones en salud para lograr hacer el abordaje específico o individual o grupal o colectivo y pues, evitar problemas de salud importantes. Entonces, mire que aquí recomiendan esa visita integral a los pacientes cada 3 años. Cada 3 años, ¿listo? Y en la parte odontológica, una vez cada 2 años. ¿Ok? Continuamos entonces con el tamizaje de cáncer de cuello. Mire que ese tamizaje de cáncer de cuello por detección ADN del BPH, ¿sí? Más o menos va hasta los 65 años, ¿ok? Igual por citología, hasta los 65 años, ¿sí? Y pues estos procedimientos ya específicos, en el caso de que exista una detección de algo con la citología o la detección de ADN del BPH, pues ya habría que implementarlos. Pero mire que ese estudio hasta los 65 años en base a esa misaje. ¿Listo? Igual pasa aquí, biopsia cervicuterina hasta los 65. Viene el cáncer de mama, el tamizaje, ese sí lo espaciamos hasta los 70 años, miren, 69, ¿sí? Con mamografía y también con clínico, ¿no? Palpación, pues, examen de mama, hasta los 69 años. En el caso de la mamografía se hace cada 2 años, a partir de los 60, y se hace anualmente la valoración clínica anual hasta los 69 años, ¿listo? La biopsia de acuerdo a los hallazgos que usted encuentre al examen físico y a la mamografía. En el hombre, por ejemplo, continuamos haciendo tamizaje de próstata con el PSA del tacto rectal. Eso lo hacemos cada 5 años y todo anda bien, hasta los 75 años. ¿Listo? Todos estos otros procedimientos, como la biopsia, pues va a depender del resultado del tamizaje PSA y rectal y el tacto rectal. En el caso del tamizaje de cáncer de colon con la sangre oculta, cada 2 años a partir de los 60, y también va a ser tamizaje hasta los 75 años. ¿Listo? Hasta los 75 años. Entonces, colonoscopia sigue siendo según resultado de la sangre oculta en materia fecal, ¿sí? La biopsia de colon, pues según resultados de la colonoscopia, pues él toma la biopsia del sitio que quiera identificar alguna lesión específica, ¿cierto? El tamizaje de flujo cardíaco. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, se parece solo. ¿Ya? Entonces les decía aquí de la colonoscopia va a depender entonces del resultado de la sangre oculta en materia fecal, y también ese tamizaje va hasta los
hasta los 75, 77 años, ¿cierto? La biopsia de colon va a depender del resultado entonces de la endoscopia, del hallazgo encontrado, el riesgo cardiovascular, continuamos evaluándolo cada 5 años si el paciente no tiene alteraciones específicas en alguno de estos resultados o si no sufre enfermedad crónica específica como hipertensión, diabetes, dilipidemias, o enfermedad cardio establecida, ¿cierto? La parte de las pruebas para ETS, pues seguimos pensando en dependiendo de la exposición al riesgo, ¿listo? Pruebas treponémicas y VIH. La asesoría tampoco sigue siendo necesaria, pruebas para hepatitis B y C, digamos, según la exposición de riesgo para la B y para C, por lo menos una vez en la vida a partir de los 50 años, ¿ok? Para protección específica, pues no existe límite, ¿sí? Especialmente para la población masculina, ¿cierto? Miren, no hay, digamos, como una limitación específica por edad. Aquí para, digamos, asesoría en relación a anticoncepción, algún tipo de control relacionado con eso, pues aunque ya son edades donde difícilmente pues, puede haber un embarazo, pues si se necesita alguna asesoría, algún seguimiento que se hace a demanda, igual la vasectomía es a demanda, suministro de preservativos importante, también eso es a demanda, ¿sí? Profilaxis para placa bacteriana, una vez cada 2 años, de tartraje subgengival según necesidad, y la vacunación según el esquema entonces PAI para esas edades, ¿listo? La parte educativa pues siempre está ahí, muchachos, sin falta. Toda la educación, vuelvo y repito, pues no solamente dirigida de manera individual, sino tanto familiar y colectiva o grupal, ¿cierto? Para la comunidad completa. Entonces, muchachos, aquí les presentaba entonces, de acuerdo a las intervenciones individuales, cuáles son, digamos, las intervenciones, cuáles son las específicas que se deben hacer a estas edades, ¿ok? El documento está publicado, digamos, en cualquier buscador en internet. Si tienen alguna duda, pues pueden repasarlo ahí, especialmente en las actividades o las intervenciones individuales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿tú nos puedes mandar estos guías? ¿Ah? ¿Tú nos puedes mandar estos guías? Sí, claro. Como les dije, esas guías están en cualquier buscador, eso se encuentra muy fácil. ¿Listo? De todos modos, yo se las envío para que miren esa parte de las intervenciones individuales, porque la guía pues es muy larga, porque recuerde que no solamente habla de intervenciones por edades, sino que habla de intervenciones específicas en la parte familiar, en la parte grupal o colectiva, y también hace mucho énfasis en las intervenciones de la salud materna, especialmente en la parte perinatal. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces el sábado, muchachos, nos vemos. Por favor, revisen el taller de hipertensión, de acuerdo a las guías que pues ahí, digamos, les recomendé.